Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Optimus Primal de la línea Transformers War for Cybertron Kingdom, que como podemos ver tiene una similitud muy importante a lo que vendría siendo esa figura o ese personaje que vimos en nuestra niñez de Optimus Primal de Beast Wars. Aún así no son el mismo personaje. De hecho, en la serie que vamos a ver en Netflix próximamente de esta parte de la trilogía, podemos ver que conviven tanto las bestias como los Transformers comunes y corrientes, los que vendrían siendo de modo tanque, de modo camión, etcétera. Pero es bastante interesante que hayan regresado a esta parte de la historia. Ahora sí, sin más que decir, vamos a revisar lo que es el empaque. Por la parte del frente podemos ver una pequeña ventana en donde apenas sí alcanzamos a ver un poco de nuestra figura. Por la parte superior dice Optimus Primal, en la esquina superior dice Takara Tomy, más abajo es de la línea Generations Transformers, un poco más abajo vemos que dice Transformers War for Cybertron Kingdom Trilogy y también vemos que es de la marca Hasbro. Del mismo modo nos dice que es para mayores de 8 años. Por un costado tenemos una pequeña ilustración de lo que vendría siendo Transformers War for Cybertron Kingdom y lo que vendría siendo el logo de Transformers auténticos. Como podemos ver, este pequeño póster fue lo que se reveló en aquel entonces cuando aún no sabíamos lo que iba a ser o cuál iba a ser más bien el nombre de la tercera parte de esta trilogía. Por la parte trasera vemos que tenemos la ilustración de nuestro Optimus Primal tanto en modo robot como en su modo alterno de simio y podemos ver que se transforma en solo 22 pasos. Más abajo tenemos información de seguridad, precauciones, importación y demás. También tenemos la marca Hasbro. Y finalmente por el otro costado tenemos una pequeña ilustración de lo que vendría siendo Optimus Primal en su modo robot. También nos dice que es una clase Voyager. Eso sería prácticamente todo en cuanto al empaque. ¿Qué les parece si vamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque nos encontramos con la clásica papelería de Hasbro, la cual tiene información de importación, seguridad, precauciones y demás. También nos encontramos con el útil instructivo, ya que en esta clase de figuras lo que tenemos que hacer es seguir cierta cantidad de pasos para poder transformar a nuestro Optimus en su modo alterno y esto que se lleve de manera efectiva. Finalmente, como ya les había mencionado en algunos posts en la página de Facebook y en algún video anterior de Transformers que revisamos, a partir de este momento Hasbro deja de utilizar el clásico plástico transparente para solo usar un cartoncillo común y corriente con un pequeño diseño, claro, y esto va a hacer que ahorre un poco en material y supuestamente baje la contaminación en el planeta. Así que a partir de este momento las figuras de Transformers por su parte vendrán de este modo, solo sujetadas con unas pequeñas ligas de seguridad y eso sería prácticamente todo. Podemos ver tanto la figura de Optimus Primal como sus armas. Vemos que incluso está en una especie de soporte, aunque eso sí vemos que no está completamente apoyado en él. Y por un costado, por lo que vendría siendo esa especie de diagonal que se hace en la caja, tenemos una pequeña tarjeta de Optimus Prime en su modo trailer. Eso sería prácticamente todo en cuanto al interior del contenido. ¿Qué les parece si vamos con los accesorios? En cuanto a los accesorios que incluye nuestra figura de Optimus Primal, el primero que nos encontramos es esta pequeña tarjeta holográfica que luce espectacular. Vemos que se ve muy bien. En la parte superior dice Optimus Prime, Autobot y Transformers War for Cybertron Kingdom. Vemos que por la parte trasera tiene una pequeña ilustración de la misma trilogía y vemos que también trae la marca Hasbro. Ahora, en cuanto a las armas que incluyen nuestra figura de Optimus Primal, nos encontramos con sus características espadas que lucen espectaculares. Estas espadas las hemos visto presentes desde la primera serie de Beast Wars, en donde Optimus Primal tenía estas armas. Del mismo modo se han visto presentes también en el juguete original y en la figura Masterpiece. Eso sí, como les recuerdo, este personaje no es el mismo que vimos en Beast Wars. Aún así vemos que el esculpido está increíble. Vemos que tiene muy buen detallado, muy buen color y están perfectas. Eso sería todo en cuanto a los accesorios. ¿Qué les parece si vamos con la propia figura?
Bueno chicos, lo primero que podemos apreciar de nuestra figura de Optimus Primal es que tiene un excelente centro de equilibrio, se puede posar de una forma muy sencilla sin necesidad de una base. Eso sí, como es un Transformer, siempre las poses un poco más comprometidas nos cuestan algo más de trabajo, sin embargo requeriremos apoyarnos de una base, esto para poder soportar las poses en las que lo requiramos. Si acercamos la figura podemos ver el gran nivel de detalle que tiene esta figura de Optimus Prime, luce espectacular, podemos ver que se asemeja demasiado a lo que era el Optimus Primal de Beast Wars, aunque podemos notar algunas ciertas diferencias como lo que es la textura que vemos en lo que sobra del modo alterno, que vendría siendo de un gorila. Vemos todo ese pelaje perfectamente bien moldeado, está muy bien definido, aunque la paleta de colores sigue siendo prácticamente la misma de aquel entonces. Tiene unos tonos azules, un pequeño núcleo en la parte central, también podemos ver que se ve parte del pecho del gorila, aunque también tiene un poco de parte robótica. En las piernas vemos esa pequeña paleta de colores que está en blanco, rojo y un poco del pelaje del propio gorila, que se ve espectacular. Los clásicos pistones que veíamos en los pies de Optimus Primal y sus pequeños pies robóticos en un tono azul. En cuanto a la parte trasera, vemos que tiene una pequeña mochila, no es mucho, pero aún así creo que se ve muy bien. Vemos que en la parte trasera es donde se aprecia mucho más lo que es la textura del modo gorila, de ese modo bestia que vemos de Optimus Primal. Vemos que está perfectamente bien moldeado, perfectamente bien marcado la textura de ese pelaje. Luce espectacular. ¿Qué les parece si vamos con sus articulaciones? En cuanto a sus articulaciones del modo robot, vemos que tiene giro 360 grados en lo que es su cabeza. No está impedida para nada, puede ir un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Del mismo modo se puede mover hacia los laterales, aunque realmente está muy impedido. Vemos que sus brazos giran 360 grados, no están impedidos prácticamente por nada. Y vemos que tiene un poco de articulación de mariposa. Esto para darnos mayor rango de movimiento tanto en el modo robot como en el modo alterno. Del mismo modo, en lo que es el hombro hay un corte, gira 360 grados sin ningún inconveniente. Y vemos que tiene un excelente punto de articulación en el codo. Si bien no es muy limpio, al ser un Transformer es bastante espectacular que pueda lograr ese rango de movimiento. En lo que es la muñeca también tiene giro 360 grados. Y del mismo modo los dedos tienen articulación. Aquí se alcanza a apreciar. Sucede lo mismo prácticamente del otro lado. Corte en el hombro, gira 360 grados sin ningún inconveniente. Un punto de articulación en el codo bastante amplio. Gira 360 grados lo que es su muñeca. Y vemos que sus dedos abren y cierran sin ningún problema. Del mismo modo vemos que su cintura gira 360 grados, aunque esto prácticamente se debe a la propia transformación. Su compás es bastante amplio. Sus muslos giran un poco hacia los laterales, esto debido a la articulación que tienen. Tienen un punto de articulación en lo que es la rodilla, no es muy amplio, pero eso es debido a la propia transformación. Vemos que aquí está el rango de su rodilla. En cuanto a la extensión de su patada, vemos que es muy amplia, prácticamente no está impedido por nada. Y debido también a su transformación hacia la parte trasera, es extremadamente extensa. Aquí se alcanza a ver. Es muy amplia, aquí se aprecia. Del mismo modo vemos que tiene corte en lo que es la pantorrilla, gira un poco. Esto en el caso de ambos pies, vemos que se mueve un poco hacia los laterales. Y los propios pies tienen un poco de articulación, aunque se debe más que nada a la propia transformación. Aquí se alcanza a apreciar. Eso serían prácticamente todas las articulaciones de nuestro Optimus Primal en su modo robot. ¿Qué les parece si vamos ahora con sus accesorios? Prácticamente para ponerle sus accesorios es muy fácil, son unas espadas. Podemos ponérselas de este modo, aún sin abrir lo que son los dedos. Vemos que la sostiene de una forma muy sencilla.
Esto en el caso de ambas manos, sin ningún esfuerzo las puede sostener y sigue manteniendo su equilibrio. Aquí se alcanza a apreciar. Del mismo modo, aparte de estas espadas, tiene un poco más de armamento que, de ser necesario, podemos hacer uso de él. Le retiramos las espadas para que tenga un poco más de vista. Y lo que tenemos que hacer es empujar este pequeño bloque plástico que se alcanza a ver aquí marcado. Una vez que ya lo sacamos perfectamente bien, hacemos lo mismo del lado contrario. Este pequeño bloque plástico hay que empujarlo lo más que podamos hasta el fondo y descubriremos unos pequeños cañones. Aquí podemos ver lo que son nuestros cañones. Vemos que no son tan llamativos como en otras versiones de este mismo personaje, pero aún así son funcionales. Ahora, si queremos un poco más de poder de fuego, podemos hacer lo siguiente y sacar los cañones que trae en lo que viene siendo la parte de la espalda. Lo que hacemos primero es retirar este pequeño panel, lo estiramos todo lo que podamos y abrimos de este modo lo que sería parte de la transformación. Giramos un poco estos pequeños paneles y ahí se ve que se descubren lo que son unos cañones. Hacemos lo mismo del lado contrario. Se descubren unos cañones y volvemos a cerrar esta parte de la transformación. Volvemos a acomodar este panel en la parte trasera y acomodamos lo que son estos pequeños cañones. Con este poder de fuego ya sería capaz de enfrentarse a cualquier Decepticon o Predacon. Vemos que está muy bien armado y se ve espectacular. ¿Qué les parece si ahora vamos con lo que vendría siendo su transformación? Bueno amigos, antes de pasar a la transformación como tal, quiero mostrarles en dónde se guardan sus armas cuando tiene, por ejemplo, los cañones activados. En este caso vamos a la parte de atrás, aquí vemos un pequeño orificio y tenemos en las espadas una pequeña pestaña y es simple de colocar, solo hacemos esto y repetimos del lado contrario. Es bastante simple. Así funcionaría el modo de guardar las espadas de nuestro Optimus Primal. Y ahora sí vamos con la propia transformación. Esta es bastante simple pero divertida. Vamos a retirar las espadas para que sea un poco más rápido. Lo primero que podemos hacer es retraer otra vez los cañones. Los guardamos de este modo, que no nos estorbe para nada. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte trasera y retirar este pequeño panel. Vemos que aquí trae una pequeña pestaña. Y vamos a bajar esta parte un momento para que no nos estorbe. Extendemos de este modo el panel, giramos de este modo 180 grados y ahora vamos a abrir nuevamente lo que vendría siendo esta parte de el interior de nuestro Optimus Primal. Vemos que queda de este modo. Ahora lo que vamos a hacer primero es retraer los cañones que habíamos sacado anteriormente para que tengamos espacio de trabajar. Y ahora vamos a elevar de este modo lo que vendría siendo el pequeño mecanismo del rostro. Lo giramos, abrimos de este modo el modo gorila y giramos nuevamente. Vemos que queda de este modo. Una vez hecho eso, volvemos a contraer ese mecanismo. Y ahora, antes de volverlo a cerrar, vamos a guardar la parte del pecho del modo robot. Y vemos que al girarlo se libera el pecho del modo alterno. Ahora sí, vamos a cerrarlo de este modo, que no nos estorbe. Prácticamente ya está la mitad de la transformación. Ahora lo que vamos a hacer es bajar lo que vendrían siendo las hombreras de este modo para que cubran un poco más del modo robot, que queden de esta manera. Y ahora vamos a elevar una vez más esto.
bajamos completamente esto, vemos que aquí tiene un pequeño poste y aquí hay un pequeño orificio que ensamble de esta manera, y ahora giramos 180 grados, lo que vendría siendo la parte de la cintura. Vemos que prácticamente ya quedó nuestro modo robot. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a bajar de esta manera las piernas sin que se desensamble esta parte de las rodillas. Esto aquí ya vimos que se desensambló, pero lo que vamos a hacer es unirlo y bajarlo de este modo. Ahora vamos a subir lo que vendrían siendo los pistones. Y una vez hecho eso, ya tenemos prácticamente nuestro Optimus Primal en su modo simio. Vemos que se ve un poco más realista que la versión Masterpiece, o incluso que la versión del juguete original, ese que vimos en Beast Wars. Se ve espectacular. Lo giramos de este modo. Si acaso tal vez aquí se ve un poco lo que vendría siendo parte del modo robot, pero nada de qué preocuparnos realmente. Ahora de este modo también podemos guardar lo que son las espadas, que sería de la misma manera, lo que va a hacer que se vea un poco extraño nuestro gorila, pero creo que es una forma muy útil de llevar el armamento. Así quedaría nuestro gorila. Realmente creo que sí le resta algo de realidad a nuestra figura de gorila, pero del mismo modo podemos retirarlas y tenerlas de manera independiente. Ahora también podemos ponerlo en un modo más erguido, que sería de esta manera. Vamos a retirar la conexión que les dije que no abriéramos, y ahora vamos a hacer este movimiento y volvemos a hacerlo de este modo. Tendría que quedar de esta manera nuestro modo gorila. Lo hacemos para el frente y que quede de esta manera. Ahora ya tendríamos a un gorila un poco más erguido. Vemos que aún así luce espectacular, y podemos ver que tampoco pierde el equilibrio en ningún momento. Del mismo modo, si quisiéramos, podríamos ponerlo en una especie de pose de pelea. Funciona bastante bien. O como si quisiera golpearse el pecho, como lo hacía la primera versión de esta figura, que tenía un mecanismo para poder golpearse el pecho. Vemos que luce espectacular. Como les digo, es una figura muy divertida, no es complicada, de hecho es bastante sencilla de transformar. No se siente que sean realmente 22 pasos, pero sí les puedo decir que se siente de muy buena calidad. ¿Qué les parece si vamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Optimus Primal de la línea Transformers War for Cybertron Kingdom. En general me gustó bastante esta figura. Me sorprende que a pesar de ser tamaño Voyager sea tan pequeño, pero me imagino que es para poder hacer la escala perfecta con Megatron, que es clase líder y que vendría siendo el Tiranosaurio Rex. Como les había dicho en un principio, este Optimus Primal no es el mismo que vimos en la serie de Beast Wars, aunque sí tiene bastante parecido. Vemos que tiene lo que es la parte del pecho, es muy similar al que vimos en aquel entonces. Del mismo modo, la cara de Optimus Primal vemos que tiene marcados lo que son los labios, a diferencia del Optimus Prime que conocemos, que es un modo camión, que tiene una especie de careta. Del mismo modo, la ingeniería que usa esta figura creo que está justificada para haber reducido un poco lo que es su tamaño y que haga una escala perfecta con Megatron de la misma línea. Podemos ver que esta ingeniería que usan es muy parecida o muy similar a lo que sería la del Masterpiece que vimos hace algunos años. Me imagino que al pasar los años, cierta parte de la ingeniería que usan en las figuras Masterpiece se hace un poco más costeable y las pueden poner en figuras de menor costo.
Del mismo modo podemos ver que lo que viene siendo la textura del modo alterno, del modo gorila de este Optimus Primal, hace que se vea espectacular, se ve mucho más realista que la que vimos en la figura Masterpiece e incluso la que vimos en el juguete original, que esa realmente es irreal, se ve como un juguete tal cual, no tiene ningún parecido a un gorila. Sin embargo, esta figura sí hace ese cometido. Creo que a esta figura yo le daría un 10 sin pensarlo, porque es una figura divertida, tiene ingeniería interesante, no es ni muy compleja ni muy simple, es entretenida, tiene los accesorios adecuados, cumple tal cual con el cometido de hacer una figura de Optimus Primal. La figura de Megatron la veremos en algunas semanas porque aún no me llega, pero me imagino que será igual de divertida. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Optimus Primal y hasta la próxima, amigos. Bye.